Hola, hola, buenas noches México, qué gusto verlos, otra semana más y qué semana. Pero hoy no vengo a hablarles de cobardes asesinatos a servidores de primera, ni de prianistas carroñeros, ni de náutica neoyorquina, ni de embajadores injerencistas, no. Hoy vengo a hablarles de algo mucho más profundo, algo más intelectual, algo así como Marta y Gareda. Ella se llamaba Marta, ella te engañaba, sí. Ella se llamaba Marta, te engañaba, Marta se engañaba, sí. Exactamente, esa señora, miren nada más porque, a ver. ¿Quién no ha escuchado últimamente a Marta y Gareda y ha sentido que su cerebro como que truena? Es que la Marta y Gareda tiene un don para contarnos historias increíbles. Pero la semana pasada, la Marta y Gareda se voló la barda, se la pellizcó hasta la estratosfera del conocimiento. Marta y Gareda ni más ni menos se puso a hablar de Gramsci. Gramsci, para los que no lo conozcan, es un filósofo italiano, un señor que se sentaba a pensar y a escribir desde la cárcel. Estuvo 27 años en la cárcel ese señor, hace como 100 años. Y Marta seguro estaba filmando una película con Brad Pitt, que nunca vimos, mientras estudiaba su doctorado en ciencias políticas. Y Marta, con esa voz dulce en su podcast, como de comercial de suavizante de telas, nos empezó a explicar la batalla cultural. Es que la hegemonía cultural, mi amor, es cuando las ideas dominantes se vuelven como lo normal, ¿sabes? Y entonces la gente no se da cuenta que las están manipulando porque ya lo ven como algo natural, ¿me entiendes? Como algo cuando te dicen que tienes que ser fit y tomar jugos verdes. Es una batalla cultural. Y yo me pregunto, Marta, con todo respeto, Marta, ¿en qué momento te metiste en un diplomado de teoría marxista? ¿Fue en el camerino de una película de comedia con Omar Chaparro? ¿Te lo susurró con un duende cuando aprendías a hablar a los 4 meses? Porque una cosa es contarnos que le hiciste el feo a Jared Leto y otra muy diferente es venir a darnos cátedra de filosofía política. Es que me la imagino a Marta en una reunión de académicos explicando a Gramsci con ejemplos de sus películas y entonces cuando mi personaje se dio cuenta de que el villano era agente de la hegemonía, fue cuando Gramsci dijo que la conciencia se despierta a través de la praxis revolucionaria, ¿sabes? Y la película ganó un oso de oro, un oso, sí, no el de Berlín, un oso. Pero a ver, seamos honestos, ¿no es genial ver que Marta y Gareda esté hablando de Gramsci? Es el crossover que nadie pidió, que nadie se lo esperaba, pero que todos necesitábamos después del desentierro de Zedillo. Porque ahora por lo menos la gente que no sabía ni quién era Gramsci, ahora sabe quién es alguien que le interesa a Marta y Gareda. Y eso ya es un gran avance. Quizás el siguiente paso es que Eugenio Derbez nos hable de la crítica de la razón pura o que Adrián Uribe nos dé una cátedra de la teoría de la relatividad. ¿Se imaginan? Así que aguas la próxima vez que vean una película o serie que hable de la colectividad o que critique el capitalismo salvaje. Recuerden que Martita y su explicación de la teoría del caballo de Troya ideológico, por donde nos quieren meter el socialismo en la cabeza, es peligroso. Háganse un favor y no la pelen. Así que buenas noches México y que la batalla cultural los encuentre bien informados y nunca engañados. Bienvenidos y bienvenidas a otra Rap Entrevista. Amigos y amigas, sean bienvenidos a otra Rap Entrevista más y estoy muy contento porque está con nosotros un gran periodista de que no me pierdo sus opiniones, sus análisis todos los días. Jesús Escobar, bienvenido seas aquí a este programa de Chamuco Media. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Rapé? Como siempre, de verdad un placer, un honor compartir contigo cualquier espacio. Inmerecidas tus palabras, el gran periodista aquí eres tú. Y de verdad que para mí es un placer platicar contigo. ¿Cómo andas? Pues andamos aquí, pues un poco
pues un poco tensos. Yo creo que no es para menos, tú lo habrás también sentido, visto. Es una semana muy movida, es una semana muy triste, es una semana complicada. Ahora sí que no vemos lo duro, sino lo tupido. Como decían en mi barrio, ¿cómo ves lo que está pasando? Son muchas cosas de las que podemos platicar, pero me llama poderosamente la atención estas señales de desestabilización que estamos viendo y pues parecen de manual, parece que traen remitente, parece que hay mucho nerviosismo. Estos son ingredientes que funcionan muy bien cuando hay precisamente un periodo electoral. En este caso es judicial. Estamos viendo la llegada del embajador Ronald Johnson, con estas muestras de sobreafecto a un personaje que también se ve muy sobreafectuoso. Verástegui, ¿no? Pues que quiere formar un partido con el dinero de los mexicanos y las mexicanas para imponer una religión, una ideología política que, bueno, pues ya a todas luces suena terraplanista. ¿Cómo ves todos estos elementos, mi querido Jesús? Sí, fíjate que es algo que tristemente se ha venido conjugando desde hace ya varias semanas, en donde nos hemos dado cuenta cómo el gobierno de Estados Unidos ha ido tensando la relación con el de México y en realidad sin necesidad alguna, uno podría pensarlo así, porque la administración de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido enfática en que está dispuesta a colaborar. El problema es que con los Estados Unidos la colaboración es sometimiento, es la única manera en cómo ellos entienden ese tipo de relaciones en donde por lo regular tratan de aprovechar, tratan de profundizar todo lo asimétrico que puedan y sacar ventaja de su poderío tanto bélico como comercial. El tema es que Estados Unidos juega muy chueco. En otras oportunidades hemos comentado precisamente la manera en cómo de forma histórica acostumbra ir creando escenarios de inestabilidad, escenarios narrativos, escenarios físicos, y ahí vas construyendo precisamente esa idea que intenta que permee no solamente en nuestro país, sino fuera del mismo, de una nación rebasada por la violencia, de un gobierno incapaz de contenerla, de un crimen organizado que está totalmente fuera de cualquier posibilidad de control, ¿no? Y que eleva incluso el rango ya no solamente a la cuestión del crimen, sino del terrorismo. Me parece que hemos visto escenarios como el hecho de que pongan militares en la frontera, que es una provocación en muchos sentidos. La Sedena en nuestro país ha mantenido un discurso muy prudente, de muy buena relación con el Pentágono. Sin embargo, no deja de ser provocador el hecho de que en tu frontera haya miles de militares con el pretexto de estar combatiendo la migración, cuando la migración hablamos de mexicanos, mexicanas, centroamericanos que no tienen ninguna posibilidad de hacerle frente a un militar. Esa es la realidad de las cosas, que no son delincuentes, que no son narcotraficantes, que no son terroristas, simple y llanamente son personas que desean cambiar su estilo de vida, cambiar su vida por las diferentes circunstancias que han tenido que enfrentar antes y que los obligaron a dejar su territorio. Nadie deja su territorio por gusto, querido amigo, y Estados Unidos, en lugar de entender eso, prefiere criminalizarlo y elevarlo, insisto, al tema militar. La presencia de los drones, la presencia de estos navíos, que aun y cuando no cruzan a territorio nacional, llevan esta carga precisamente de intimidación. El tema de Kristi Noem, que no podemos dejarlo de lado, una mujer que ha jugado sus fichas de una manera sumamente tramposa, y me explico rápidamente. Primero con este spot que ha generado muchísima polémica, pero también con este operativo del ICE, un operativo muy, pero de verdad te lo digo, manipulado de una manera grosera. De entrada, ICE publica este comunicado sobre su participación en el operativo. Lo hace obviamente destacándose, lo hace obviamente situándose en el centro de la discusión, hablando de que elementos
de su parte, fueron quienes los encabezaron, porque era un comunicado supuestamente solo para su población, solo para su target, ¿no? Que son los norteamericanos, que son los blancos radicalizados principalmente. Sin embargo, sabían que esto iba a tener un impacto en México y la Embajada de Estados Unidos lo dejó correr durante horas, porque no es lo mismo decir elementos del ICE participaron en un operativo en México que señalar elementos mexicanos de la Fiscalía General de la República, sí checados, sí seleccionados, sí supervisados por el ICE, estuvieron participando. Son dos escenarios muy certificados, para ser exactos. Yo no estoy a favor de la certificación, pero es un escenario totalmente distinto. Otro punto es esa fotografía, en donde si la vemos la composición, uno, quien haya estado en la zona donde fue el operativo sabe que ese lugar no es, así de sencillo, ni es la frontera. Estamos hablando de una fotografía truqueada en donde vemos en primer plano un elemento del ICE con la pancarta aquí de ICE, ¿no? Que no llevan los elementos de la Fiscalía General de la República certificados. Y aparte cartucheras, armas, en una imagen que te habla de un intervencionismo. Viene este otro punto que no podemos dejar de lado, la llegada de Ron Johnson, un hombre que se especializa precisamente en generar esta inestabilidad, en generar diversos cuadros, ¿no? De la famosa teoría del caos, y además se presenta este lamentable suceso, triste, muy triste suceso, con el asesinato de los dos funcionarios muy cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, en donde Estados Unidos por lo menos aprovecha la situación y comienza a hablar precisamente del tema desde una posición muy maniquea de Marco Rubio, porque Marco Rubio por un lado te dice hay que combatir las armas, sí, pero eso lo dice él, lo dice Trump, lo dice Vance y no pasa absolutamente nada. No, el punto con este Marco Rubio es que también desliza el decir hay violencia política en México y nosotros queremos ayudarlos, queremos armarlos, queremos equiparlos, queremos darles información. A ver, yo no sé si Marco Rubio vivió en un huevo y no lo creo, pero información siempre ha habido entre las dos partes, equipamiento siempre ha habido entre las dos partes, ahora sí que forma parte de lo que es la cooperación bilateral. Entonces no requerimos realmente que los señores nos vengan a salvar. Es otra vez ese discurso de vamos a ir a rescatarlos de la problemática que ustedes tienen. En fin, son pequeñas pinceladas ahorita que te van creando toda esta idea de que en México las cosas no están caminando bien. ¿Con qué finalidad? Bueno, además, claro, la violencia, fíjate, yo soy muy mal pensado y para mí no es fortuito que de repente Omar García Harfuch vaya a Guanajuato, hable de que en Guanajuato están combatiendo la inseguridad, ¿no? De que los números van hacia la baja y a las 3 horas, 4 horas, 5 horas, masacre en un lugar de Guanajuato. Ataca a 7 personas, ejecución de 7 personas. Después de que se da a conocer esta noticia, se empieza a hablar de que en Sinaloa se está presencia militar, presencia federal y de repente, ¡pum!, se extiende la violencia por todo Sinaloa cuando estaba perfectamente focalizada. Entonces, yo no niego la violencia, creo, Rapé. La violencia existe y lamentablemente hay mucha gente que la está padeciendo. Pero sí creo que detrás de muchos escenarios de violencia hay una intentona política de ir generando inestabilidad para literal obligar al gobierno mexicano a aceptar condiciones comerciales. No dejemos de lado que históricamente Estados Unidos, bueno, si iniciamos con toda la historia como tal, Gran Bretaña fue el primer imperio de Occidente que utilizó comercio y seguridad para imponer sus condiciones con las guerras del opio. Estados Unidos la aprendió muy bien y lo hizo también después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando te habla Estados Unidos de que va a traer a México una agenda comercio, seguridad, estamos hablando de que va a utilizar el tema de seguridad para extorsionar y para sacar ventajas comerciales, pero particularmente este punto de los recursos naturales. Y concluyo esta primera intervención con este punto. El caso de los Insunza y ahora el caso de la gente del Cártel del Noreste. Hay gente que está prófuga, los Insunza, Pedro Insunza está prófugo, igual uno de los dos señalados del Cártel del Noreste, pero ya son terroristas. ¿Eso qué le da a Estados Unidos? ¿Le da el permiso de entrar a nuestro territorio? ¿Puede operar o pensar que puede hacerlo? Lo bueno es que la doctora Sheinbaum dijo, aquí no van a entrar así, porque aquí nos atacan así las cosas, pero vuelven a caer en esa situación de ir creando diversos escenarios en donde dicen, uno, México no puede con el paquete, la violencia está desatada y su violencia comienza a afectarnos a nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que intervenir, ¿no?
Coincido completamente contigo, mi querido Jesús, y yo también soy muy mal pensado. Y como buenos mal pensados, pues podemos seguir imaginando con todos estos elementos, pues la siguiente fase de esta dinámica, de esta estrategia, de este ajedrez. ¿Tú qué avisoras precisamente con estos elementos? ¿Qué es lo que tú avisoras que puede ser la siguiente fase de esta injerencia? Acabo de ver una nota que está saliendo en todos los medios de que la Embajada de Estados Unidos en México lanza una advertencia, designan áreas de la frontera sur como zonas de defensa nacional. ¿Cómo ves esto, mi querido Jesús? Fíjate que desde que anuncian la llegada de este señor Ron Johnson, a mí me quedó claro el papel que iba a jugar Estados Unidos y lo que quería el gobierno de Donald Trump. Cualquier embajador de Estados Unidos es intervencionista, lo trae en su ADN, lo trae en su sistema. Ken Salazar lo fue también en muchos aspectos. Sin embargo, la formación de Johnson es lo que lo hace más peligroso. Es un hombre que siempre será un agente de la CIA y como parte de la agencia de inteligencia norteamericana, como ellos se definen, ¿no? Tan pomposamente, pues siempre buscará de una u otra forma llevar a cabo o aplicar los intereses de su país como sea, porque así opera la CIA históricamente. No es precisamente la CIA un ejemplo de diplomacia, un ejemplo de buenos modales, un ejemplo de democracia. La CIA es todo lo contrario. Es una agencia antidemocrática, es una agencia golpista, es una agencia que no teme en ningún momento organizar golpes de Estado, golpes jurídicos, generar violencia. Lo sabe hacer perfectamente. Ahí está la historia, ni siquiera es una opinión, es una cuestión histórica para ir entendiendo cómo se mueven. Cuando tú traes a un hombre con ese perfil, que además es un boina verde, es decir, un hombre formado también en el aspecto militar, pues tienes que empezar a hablar de alguien que va a tratar de intervenir en este país, que va a tratar, por supuesto, de llevar a cabo acciones, medidas, disfrazadas muchas veces de ellas como de colaboración, como de participación, como de una forma de garantizar la seguridad territorial de todo el bloque, pero que en realidad lo que buscan es controlar puntos muy precisos, muy, pero muy precisos, en donde te topas estos minerales tan necesarios. Actualmente el mundo, querido, vive una guerra por los minerales. Esa es la realidad de las cosas desde mi punto de vista, claro. No, el enfrentamiento que vemos en Ucrania, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, el tema, por supuesto, también de Sudamérica, el famoso triángulo de litio. Y nos topamos también con México. México es un lugar en donde hay tierras raras. Ahí están en Chiapas, y si no mal recuerdo, también en Oaxaca. Ahí está el uranio que maneja la familia michoacana, o la zona de la familia michoacana. Ahí está también, por supuesto, y no podemos dejar de lado el litio, ¿no? En el norte de nuestro país. Así es. Entonces estamos ante una situación en donde Estados Unidos sabe que México tiene lo que ellos necesitan, sobre todo a raíz de que China empezó a responderle los golpes directos con el tema de las tierras raras, las cuales son sumamente necesarias. Ya dejemos de lado la cuestión, si no nos queremos ver tan apocalípticos, el tema de la tecnología, que también impacta durísimo en la elaboración de los teléfonos, de las computadoras y demás, en la elaboración de las armas, querido Rapé, en la elaboración de las cuestiones de defensa, de todos los instrumentos para la defensa, lo hace China. Entonces, el hecho de que China tenga el control tan mayoritario de las tierras raras por todo lo que significa su distribución, su producción, porque no se trata que estos minerales sean raros, en realidad hay muchas partes del mundo donde existen, México uno de ellos, insisto. El problema es cómo lo desarrollas, cómo lo produces, le sacas utilidad, que tiene un grado de contaminación sumamente alto. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos necesita de esos minerales. Estados Unidos requiere de esos minerales. Y por lo tanto, México es una opción para ello. Y llama mucho la atención que haya seleccionado muy bien, ¿no?, a los cárteles que tienen presencia en esos lugares en donde están estos minerales. Cuando, por ejemplo, hablamos de la frontera sur, ahorita que lo mencionas, ¿no? La frontera sur, pues, es Chiapas, en pocas palabras. Es la famosa frontera sur de nuestro país. Sí, podemos hablar de Quintana Roo, podemos hablar de Campeche, pero la clave de todo esto es Chiapas, por el vínculo directo con Guatemala, en fin, y porque hay muchos recursos naturales en Chiapas. Chiapas es visto por este grupo oligárquico que encabeza Elon Musk, y esto lo señalaron hace ya
2 años, 3 años, el maestro Jorge Mahfouz, si no mal recuerdo, que decía que Chiapas está dentro de esa lógica de territorio desechable, es decir, que tiene mucho subsuelo, que tiene muchos minerales, que tiene agua, que tiene muchas cosas que necesitan las potencias, sobre todo las transnacionales, y no tiene industria. ¿Por qué? Porque la han empobrecido a través de muchísimos años. Entonces, esos lugares se convierten en sumamente deseados por este poder. Y entonces resulta que en Chiapas opera el cártel Jalisco, opera el cártel de Sinaloa, dos grupos terroristas para Estados Unidos, ¿no? Y resulta que en Sinaloa, que en Sonora, donde también está litio, pues también está el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Porque fíjate lo que son las cosas. Si me pongo el casco de aluminio, regresemos a que la DEA dio un nuevo mapeo del narcotráfico en México y resulta que todo el narcotráfico, todo México está tomado por el narcotráfico, ¿no? Como si fuera territorios Slim, ¿no? Territorio Telmex, todo el México. Y particularmente esos lugares en donde está el litio, en donde está el uranio, porque ojo, la nueva familia michoacana, digo, yo no estoy justificando ninguno de estos criminales, ni mucho menos, pero la nueva familia michoacana no se compara en su capacidad de trasladar droga a los Estados Unidos como el cártel de Jalisco o el cártel de Sinaloa. Entonces, ¿por qué la colocas ahí y le empiezas a convertir en un monstruo brutal? Pues porque en las zonas donde opera hay uranio Mm. y tú necesitas uranio. Entonces, yo me parece que esta postura de la embajada norteamericana no me extraña. La verdad, yo creo que era una cuestión de tiempo y vamos a estar viendo situaciones muy similares, muy, muy similares, porque a eso viene este hombre. O sea, este hombre no viene con una lógica diplomática, no viene con una lógica de colaboración, viene con una lógica de imponer su santa voluntad y de intervenir cuantas veces sea necesario. Lo vimos, el mejor ejemplo de su trabajo lo vimos en El Salvador, en donde concentró un gobierno ultraderechista, un gobierno antidemocrático, un gobierno en donde le dijeron a los salvadoreños, te quitamos el problema de la violencia, pero nunca les explicaron que la violencia la generaban ellos mismos, estos mismos poderosos. Entonces, ahora como lo han demostrado los periodistas del Faro, en donde han sacado los reportajes de cómo Bukele llega al poder gracias a las pandillas que después las meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que se ha puesto muchas veces, ¿no? Tú tienes una perra rabiosa, ataca a medio mundo, agarras a la perra, la metas a la jaula y todo el mundo te va a agradecer que me metiste a la perra a la jaula. Sí, el tema es que tú lo que haces es, cada vez que se pongan difíciles, vuelvo a soltar a la perra porque es mía. Y a quien que reclama o a aquel que alza la voz porque se dan cuenta que estás quitando libertades, pues resulta que gracias a la ley que aprobaste, pues la puedes meter al lado de la perra. Entonces me parece que, y esto es una construcción de este señor, o sea, este señor fue básico, fundamental en toda la estructura Nayib Bukele. Yo que veo en ese sentido, querido, yo sí veo una relación tensa con el gobierno mexicano. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer soberanista, no va a ceder, así de sencillo. No, yo no veo a la doctora Claudia Sheinbaum cediendo ante este tipo de presiones y eso va a llevar a una relación tensa, muy tensa con este señor Ron Johnson y veremos hasta qué punto Estados Unidos decide no seguir dando esos pasos, decide ir hacia adelante. Hace unos días, este gran periodista Sósimo Camacho presentó un trabajo respecto a qué tendría que hacer México en dado caso de un intervencionismo norteamericano. Por supuesto que en un enfrentamiento bélico pues no tienes forma de salir airoso, pero sí en una guerra de guerrillas. En ese documento me llamó mucho la atención porque era un documento oficial que se dio a conocer hace tiempo y en donde hay un plan también para eso, ¿no? Y hay un plan muy claro al respecto. ¿Por qué? Porque sabe muy bien el mismo gobierno mexicano que Estados Unidos no es de fiar y que tienes que estar preparado en muchas ocasiones para enfrentarlo. Ahora, en ese marco no dejemos de lado, y eso me parece que es parte esencial de lo que va a querer hacer este señor Ron Johnson, que es, tú lo sabes bien, querido, que estamos en una época de las llamadas guerras híbridas. Ujú. Estas guerras donde lo importante no es solo derrotar bélicamente un enemigo, no es solamente derrotar armamentalmente a alguien, no, lo tienes que someter moralmente para que realmente tu victoria sea contundente. Y para someterlo moralmente, tienes que quebrar la honorabilidad de sus líderes, tienes que quebrar la moral de ese país, tienes que quebrar el patriotismo de ese país. Hoy México tiene una presidenta de 80% de aceptación, que es brutal en realidad. Hoy México, la gran mayoría de los mexicanos se sienten contentos porque ven un país que se parece a ellos. Entonces Estados Unidos sabe muy bien que para quebrar eso tiene que empezar a atacar ciertos puntos. Y ahí me regreso al tema de ICE. ¿Por qué ICE hizo eso? Pues obviamente para decir, ya ven, ¿cuál soberanía? Sí nos estamos metiendo, ¿no? Y tratar de quebrar
la credibilidad de la doctora Claudia Sheinbaum. Claro. Eso es lo que va a buscar Ron Johnson y lo que va a buscar Estados Unidos como una de las principales armas para tratar de volver a influir incluso en una cuestión, hay algunos analistas que lo mencionan como cognitiva dentro de estas guerras híbridas, en una población que hoy por hoy se siente orgulloso de quienes lo gobiernan, se siente parte de los que los gobiernan y cree en los que los gobiernan. Entonces, eso es lo que Estados Unidos yo veo como una fase más que va a intentar profundizar, tratar de generar seguir generando esa violencia para dar la impresión de que no hay capacidad por parte del gobierno para que la gente vaya perdiendo esa confianza o esa esperanza, ¿no? De que las cosas son a través del camino que ha marcado el proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum, ¿no? Minar esta imagen de que la Ciudad de México es un oasis de seguridad es una de las posibles estrategias precisamente para minar la credibilidad o la aceptación, el apoyo a este gobierno. Mira, yo lo comentaba hace unos días, perdóname que utilice el yoyo, de No que pasa nada. ante este crimen, pues hay diferentes escenarios, por supuesto, ¿no? La investigación oficial será la que determine qué fue lo que pasó. Pero en esos escenarios, claro que siempre tienes el tema del narcotráfico. Eso nunca lo puedes descartar por la forma en cómo opera el narcotráfico. Pero ahí hay diferentes razones en las que tienes que analizar por qué un cártel y qué tipo de cártel se atrevería a llevar a cabo una acción de esta naturaleza. En general, los cárteles no son mucho de estar calentando las plazas y tendría que ser un cártel poderoso, un cártel que supiera lo que se le viene y que tiene la protección empresarial, política, militar para poder enfrentar ese tipo de respuesta por parte del Estado mexicano. En ese escenario dirías, pues solamente te queda el cártel Jalisco, porque el cártel de Sinaloa tiene una problemática interna bastante fuerte. Pero ahí la duda es, ¿realmente el cártel de Jalisco se va a animar por segundo sexenio a llevar a cabo una acción de esta naturaleza? Porque ellos fueron los que atentaron contra Omar García Harfuch con esa misma finalidad, ¿no? De darle en el corazón a una administración, porque nos caiga bien o mal Omar García Harfuch, lo cierto es que es un jugador importantísimo para el proyecto de Claudia Sheinbaum desde que la doctora era jefa de gobierno. Entonces, sabían muy bien en dónde tratar de atacar en ese momento. No lo lograron y la respuesta ha sido contundente. La mayoría de los que participaron en ese atentado están muertos o están encarcelados. Así de simple. Uno de ellos, Pérez Alvear, el famoso productor de discos de estos narcocorridos y quien fue el que sacó la lana, soltó, o más bien dicho, repartió la lana entre los que participaron porque él en ese momento era cuñado del Mencho. Entonces, dices Cártel Jalisco, ¿quién más? La Unión Tepito, que no es un cártel local, que se ha expandido ya en otras regiones y que sí ha sido muy golpeado. El resto yo no veo que tengan una fortaleza para atreverse a hacer algo así, pero insisto, el narcotráfico nunca lo puedes descartar. Está el tema de la mafia inmobiliaria, por supuesto, que han sido golpes contundentes en contra de la misma, que una de las personas hoy Oxisas estaba directamente involucrado en poner orden en materia urbana, en combatir los despojos, las invasiones, las propiedades que intentaban comerse hasta los bosques, que intentaban, por supuesto, arrebatarles a las comunidades, se expropiaron edificios, zonas importantes para crear vivienda social, en fin. Y viene entonces el tercer escenario. Por supuesto, el aspecto político siempre está ahí, pero ese cuarto escenario en donde dices, ¿quién tiene esa capacidad de crear una acción de esta naturaleza tan perfecta? Porque es hasta ahorita, ha sido, como bien lo delineó Berta Alcalde y lo delineó Pablo Vázquez, titulares de la Fiscalía y la Policía, perfectamente planeada. Es decir, sabían por dónde iban a pasar, sabían a qué horas iban a pasar, tenían que ser los dos los que estuvieran en ese momento en el lugar. Es decir, el tipo que disparó sabía en qué momento disparar, hacia dónde, sabía cómo huir, sabían cómo trasladarse en las camionetas. Es decir, no fue algo que sucediera el lunes y lo llevaran a cabo el jueves. Fue algo que ya venían planeándose desde antes. Entonces, desde ahí tendremos que partir para pensar quién es capaz de generar un escenario de esa naturaleza. ¿Por qué estas dos personas? Si tú tratas de mandar un mensaje a Brugada, pues sí, obviamente son personas muy cercanas, gente personal de ella, gente personal, o sea, el cariño de ellos hacia ellos es personal. El golpe no solamente fue estratégico, tú puedes suplantar a un estratega, es siempre, pero cuando ese estratega también es tu hombre o mujer de confianza y juega un papel a tu lado como respaldo,
como ese apoyo emocional, moral, es un golpe muy duro, es un golpe que busca desestabilizar y es un golpe que busca mandar el mensaje, uno, tú no mandas, dos, por supuesto, no te metas por aquí, tres, ¿no? En un momento dado podemos llegar a quien sea. Yo no te podría decir ahorita Estados Unidos, pero insisto, Estados Unidos sí lo va a aprovechar. Estados Unidos y y el embajador lo va a aprovechar, porque de eso se trata. Ellos en un momento dado dicen, la Ciudad de México, no, la Ciudad de México que era el oasis, la Ciudad de México que estaba fuera de estos hechos, también ya cayó, también ya es víctima de estas actitudes del crimen organizado. También ya el narcotráfico está atacando directamente a la jefatura de gobierno. Es decir, están creando un escenario. El que lo haya hecho sabía que eso iba a pasar. O sea, fuera quien fuera, sabe también el impacto que iba a tener política y mediáticamente. Quien lo planeó no es cualquier persona, no es cualquier grupo, es alguien que sabía todas las repercusiones que iba a traer consigo y sabía que era un mensaje intimidatorio por donde se le vea. Y por supuesto que Estados Unidos dirá, ¿saben qué? Pues vean, si están atentando directamente contra dos personas tan cercanas de la jefa de gobierno, pues ¿qué pueden esperar todos los demás? ¿No? Que es parte también de esa famosa teoría del caos, ¿no? Que pasa de la acción al pensamiento, es decir, que la gente vea algo y después pienses que todos estamos en esta misma situación de vulnerabilidad. Y que es algo que, por supuesto, Estados Unidos siempre ha hecho en los países que intenta involucrarse de más, siempre lo ha hecho. Entonces, claro que una acción de esta naturaleza en la ciudad pega en ese mensaje y por eso es tan importante la unidad por parte de la gente, por eso es importante que la gente no se intimide, por eso es importante que la gente salga a votar el próximo 1 de junio, por eso es importante que la gente respalde a sus propias autoridades. Digo, la crítica siempre va a estar ahí, pero sin duda alguna también es importante ese tipo de acciones para que quienes llevan a cabo ello y para quienes se quieren aprovechar de eso, vean que no están tratando con una nación o con un pueblo que sea fácil de intimidar con ese tipo de acciones, pero de que los van a tratar de utilizar y van a tratar de venderlo como uno más, un ejemplo más de una situación caótica, digo, ya lo están haciendo, ¿no? Ya lo están haciendo con Marco Rubio y con este señor Ron Johnson, ¿no? Oye, Jesús, ¿y cómo ves esta añoranza por parte de Felipe Calderón a una intervención, a un injerencismo, ¿no? Uno analiza con calma el video y la entrevista que dio después, poquito después, Felipe Calderón en este encuentro de derechas, pues se le ve como preocupado de que ya no haya esta tensión, ¿no? Económica, política de Estados Unidos hacia México. ¿Cómo lo viste? Mira, para mí Felipe Calderón, y perdón que utilice descalificativos, ¿no? Pero para mí es un chacal, es un criminal de guerra. O sea, es un tipo que debería estar sentado siendo juzgado, ¿no? Por el daño tan grande que le hizo a este país, por la guerra que lanzó en contra de una población y contra la población más vulnerable. Esa es la realidad de las cosas. El sadismo con el cual operó Felipe Calderón y la gente que lo apoyó, que lo apadrinó, es algo que nunca debería de olvidársenos. Esta declaración me parece que te muestra el nivel de sometimiento por parte de la derecha en México. Y no solamente en México, sino de toda América Latina. Ese tipo de gobiernos, de políticos, quienes gozaban de jugar ese papel agachón, gozaban de jugar ese papel, ¿no? De instrumento por parte de la Unión Americana, convencidos de que el tío Sam, ¿no? Era sin duda alguna el gran líder de toda la región, ¿no? Porque incluso lo deja ver Felipe Calderón Hinojosa hablando precisamente de ese liderazgo regional por parte de Estados Unidos. Es de verdad un colonialismo vil por parte de Felipe Calderón. A mí me parece que lo que busca es, junto con otros personajes, porque Felipe Calderón, yo algo que me he dado cuenta, y ahí incluso lo involucro, el caso de Fox, el caso de Cedillo, hablando de expresidentes, ellos no nos hablan a nosotros, querido, ellos no nos hablan a ti, a mí, a tu audiencia inteligente, no, le hablan a empresarios, le hablan a inversionistas, le hablan por supuesto a cuestiones internacionales,
que a nivel internacional digan, oye, un expresidente de México está criticando la reforma judicial y la elección judicial, oye, otro expresidente de México está cuestionando también la democracia y las libertades de expresión en su país, y de repente, oye, otro expresidente, ¿no? Está hablando precisamente de la necesidad de integración por parte de toda América junto con Estados Unidos y la necesidad de que Estados Unidos ponga orden. Y además de todo te evidencia eh, esa frustración tan grande que tienen muchos de estos personajes de la derecha, porque ahí estaba Macri, y entiendo que también que estaban los bolivianos, y entiendo que estaba Laura Chinchilla, y varios de estos personajes que fueron derrotados en sus respectivos países en algún momento por los movimientos progresistas. Entonces, me parece que eso también vienen a mostrar una enorme frustración por esa derrota, un enorme coraje que todavía no logran superar por haber sido hechos a un lado por la población a la que le hicieron mucho daño. Porque a final de cuentas, para el ego de estas personas, el hecho de que la historia los juzgue como son, la historia los ubique en donde están, es un golpe sumamente grave, es un golpe sumamente serio. Y por otro lado, por el tercer punto es que yo le veo, es esa necesidad de llamar la atención por parte de los Estados Unidos, esa necesidad de levantar la mano y de decirle a Donald Trump, aquí estoy, ¿no? Yo soy tu aliado, yo sí entiendo cómo quieres gobernar un país, yo estoy a favor de las maneras en que debes de administrar México, yo estoy a favor de cómo debe de administrarse América Latina, nosotros sí te entendemos, entendemos a Milei, entendemos a Noboa, entendemos a Bukele, entendemos a Boluarte, en fin, ¿no? O sea, lo veo mucho por ese lado, o sea, un personaje que es capaz de vender cualquier tipo de dignidad y que trata de aprovechar la circunstancia, por supuesto, también para hablar de ese intervencionismo, a favor de ese intervencionismo, y pierde ya cualquier tipo de vergüenza, cualquier tipo de credibilidad. Pero insisto, él ante la población eso no le importa. Lo que le importa es quedar bien con aquel país que lo acompañó, que lo ayudó a sentarse en la silla del águila después de ese fraude, esa nación a la cual él le respondió en todo momento y que cuando le pidió lanzar una guerra en su territorio la lanzó de la peor manera, esa nación que le pidió que precarizara más el estilo de vida de los mexicanos para poder despojarnos de nuestras riquezas y lo hizo sin ningún tipo de empacho, esa nación que le pidió simplemente que le abriera las puertas de todo, absolutamente de todo lo que hubiera en México, que vendiera México como una especie de venta de garage, ¿no? Y lo hizo sin ningún tipo de respeto por sí mismo y por aquellos y aquellas que habitan este país. Entonces a mí sí me queda claro que Felipe Calderón aparece en este momento o sigue hablando en este momento, siendo el oportunista que es, levantando la mano para que Estados Unidos lo vea, sin ese mínimo grado de autocrítica que lo llevaría a aceptar por qué fue derrotado, por qué fueron derrotados desde la derecha y sobre todo con este afán de cobrar facturas, esas facturas que no logran simplemente entender y aceptar que les van a seguir arrastrando toda su vida, por mucho que se laven la cara y por mucho que haya medios que les den espacios para que salgan a decir mentiras, la realidad es que la verdadera historia de estos personajes los va a acompañar hasta que la vida decida, ¿no?, llevárselos. Y ahí será cuando la historia seguirá hablando de ellos como lo que fueron, el caso concreto de Calderón, como un verdadero chacal y como un verdadero criminal que atentó en contra de la vida y afectó a generaciones, porque esa es otra, querido. Las acciones de Calderón afectaron a por lo menos dos generaciones de jóvenes que crecieron con la violencia, que enfrentaron la violencia, que no saben estar en un país sin violencia por la forma en cómo este hombre pues entregó literalmente nuestro territorio a esos intereses, ¿no? Y esa violencia se ha convertido en inercia. Y es creo que una de las peores herencias que tenemos de ese sexenio. Totalmente de acuerdo, querido. Ya para irnos, te quiero preguntar por último un comentario. ¿Qué comentario tienes sobre la multa que le acaban de pegarle a García Luna y a su esposa de casi 2.500 millones de dólares, tengo entendido? ¿Cómo ves esto? Pues hay días que no lo saco, hermano, la verdad de las cosas. Mira, ya en serio, lo primero que yo te diría es, caray, ¿cómo un secretario de Estado puede amasar una fortuna de esta naturaleza? Justo, esa es la duda que me No, surgió inmediatamente. así de entrada. Dos, ¿en dónde está todo ese dinero? García Luna no se creó solo. García Luna no llegó solo y García Luna no se empoderó solo y no se mantuvo solo.
García Luna fue preparado en sus diferentes facetas desde que entró a la policía, el CISEN, la AFI, la Policía Federal, Secretaría de Seguridad. Fue preparado para operar los intereses del narcotráfico en México. Fue respaldado por el general Maceo de la Concha, fue respaldado por Marta Sagún, pero sobre todo fue respaldado por los empresarios, por Slim, por Salinas Pliego, por Larrea, por Harp. Harp estaba sumamente agradecido con él. ¿Por qué razón? Porque fue determinante para su liberación después del secuestro que sufrió. Y a partir de ahí vino un respaldo absoluto por parte de los empresarios a la carrera de Genaro García Luna. García Luna hizo mucho negocio con esos empresarios. Basta recordar que cuando estaba en la Secretaría de Seguridad hizo acuerdos con Carlos Slim con la famosa Plataforma México. Basta recordar que Genaro García Luna era muy amigo de Julián Slim, el hermano de Carlos Slim, que es muy amigo de Héctor Slim, el hijo de Julián Slim. Es decir, es un hombre que tuvo contacto directo con la familia más poderosa de este país. Luis Cárdenas Palomino firmó un convenio en materia de seguridad con el señor Ricardo Salinas Pliego. Ahí están los datos. A Germán Larrea tuvieron contactos, convenios con las empresas de García Luna en materia de seguridad para sus minas. Entonces, te topas en realidad con un personaje que siempre tuvo mucho acceso al dinero, al poder económico, que fue protegido no solamente a aquel lado de la frontera, sino también de este. Y ojo con esto, su empresa como tal tendría que ser muy bien investigada, porque esta familia Weinberg, que es su socia, hay que jalarle tantito, y es una familia que tiene vínculos con exagentes de la DEA y con agentes actuales de la DEA, y que ha hecho mucho dinero con el tema de las armas y la violencia. Y no olvidar otro punto, ganó mucho dinero con un gobierno en particular, que fue el de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasa con Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Qué pasa con Salvador Cienfuegos? Quienes eran los que supuestamente coordinaban todo el aspecto de la guerra contra el narco. Una empresa, la violencia, querido, tú lo sabes bien, no solamente son el narco, son balas, son chalecos, son pertrechos, son blindajes, son asesorías. Es un negociazo la violencia, regenera muchísimo dinero, muchísimo. Entonces, este hombre sirvió de instrumento, y no lo estoy disculpando, pero que lo dejen ahí toda la vida. Pero fue un instrumento en muchos sentidos para que muchos ganaran demasiado dinero basados en una pila de cadáveres en este país. Entonces, a mí me parece que, amén de esta sanción, que es excelente que se le hayan puesto, y que me llama la atención que no la peleó, o sea, ni siquiera no se defendió, perdió por default completamente, no entiendo toda esa acción, no la alcanzo a leer. Me parece que ahí habría que empezar a jalarle y pensar quiénes más fueron beneficiados por este hombre y dónde está todo ese dinero, en qué bolsillo realmente está esa cantidad de dinero que la UIF detectó de cómo se desviaron con esos contratos, ¿no? Sí, yo sospecho de que no se defendió porque igual tiene mucho más que eso. De que puede contestarles, ahorita no traigo cash, imagínate. Mi querido Jesús, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Digo, yo ya lo sé, pero por favor díselo a nuestro público de Chamuco Media, porque yo siempre aprendo mucho contigo, con tus análisis. Por favor, compártenos tus redes. Muchísimas gracias, querido. No, el que aprende mucho contigo, de verdad te lo digo, soy yo. Tú lo sabes, siempre fan de tu trabajo, del de Pepe, de todos ustedes, de los moneros, de las moneras y del chamuco, en pocas palabras en general. Y bueno, mira, a mí me encuentran en mi canal de YouTube, así con mi nombre, Jesús Escobar Tobar. Tenemos dos, tenemos el canal original, Jesús Escobar Tobar, y tenemos un segundo que es Jesús Escobar, canal de entrevistas. También estamos en nuestra cuenta de TikTok como Jesús Escobar Tobar, y en Facebook estamos también como La Última con Jesús Escobar Tobar. En Twitter andamos en @jet1403. Ahí nos encuentran diciendo barbaridad y media. No, ninguna barbaridad, mi querido Jesús. Eres una voz indispensable y te agradezco muchísimo tu tiempo por estar aquí con nosotros. En verdad te apreciamos mucho. Esta es tu casa, lo sabes, y gracias. Que volvamos a platicar pronto. ¿Te parece? Con todo gusto, mi hermano. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Cuídese mucho. Igual. Ya lo sabes, señoras y señores, otra Rapentrevista para comentar, coleccionar, para que usted la comparta, para que le diga a quien más confianza le tenga y a quien no también, que esto es para que estemos enterados. Acuérdense que un público informado nunca será engañado. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.